¿Y cuál es ese origen de las enfermedades? Por ejemplo, del sobrepeso, porque mucha gente batalla con bajar de peso. Una persona que es muy, muy, muy gordita vivió un abuso sexual. Un tipo de abuso, pero principalmente un sexual. Okay. ¿De dónde vienen dolores físicos? Por ejemplo, a mí antes me dolía mucho la espalda. ¿La espalda en dónde? Como que la espalda media y luego la espalda alta. No te sentías suficiente. Me estabas cargando cosas que no tenías por qué cargar y a la vez no te sentías apoyada. Mi chamba es que ocasionó este síntoma. ¿Por qué se vive con este tipo de situaciones, ¿no? Igual mucha violencia. ¿A qué se debe eso? ¿Que por qué? Empieza la historia de nuestra vida en 4 eventos de nuestra existencia. La primera, en el momento de la concepción. ¿Cómo reacciona mamá cuando se enteró que estabas embarazada? Por ejemplo, cuando te enteraste que yo iba a nacer, ay no, yo tenía mucho miedo. De hecho, tu papá me dijo que te abortaba. Y entonces ahí me marca a mí, David Flores, la herida de rechazo. ¿Cuántas de ustedes, almas libres, quieren conocer la raíz de las situaciones que repites en tu vida y que son muy dolorosas y cómo darles la vuelta? ¿Cuántas quieren saber también la raíz de las enfermedades y cómo poder sanarlas para siempre? Bueno, pues el podcast de hoy se va a poner sumamente poderoso porque el invitado que tengo es de súper lujo. Es nada más y nada menos que David Flores. Y fíjense, él es especialista en tanatodinamia. Ahorita nos va a compartir qué es tanatología, biodescodificación, psicopatología y neurociencias. Wow, está sumamente preparado. A través de la biodescodificación guía a descifrar aquello que te inquieta en tu alma. Es creador también de la terapia Cambio de Realidad, donde comprenderás el cómo modificar nuestros hábitos y pensamientos que te llevará a un cambio de sanidad, transferencia y plenitud, encontrando el propósito de tu vida. Ha impartido conferencias sobre relaciones humanas, sexualidad, superación de pérdidas emocionales, las enfermedades y tus emociones. Imagínense nada más. Así que vamos a darle la bienvenida a David Flores. David, un honor, Vero. Qué honor también para mí tenerte acá. Ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación y como decimos en mi pueblo, yo. No sé qué dijiste, pero yo creo que fue algo muy Te lo bonito. traduzco. Esta es mi lengua natal, la musga, del estado de Guerrero. Y te digo que estoy feliz de que estés aquí. Bienvenido a este espacio para seguir transformando a más personas, a conectar con esa libertad desde su ser. Un honor para mí. Gracias, David. David, quiero que nos compartas cuál es la raíz de las enfermedades. Y bueno, ¿qué te parece si antes de que esta pregunta la quiero saber, pero cómo llegas a conocer toda esta información poderosa? ¿Cómo llegas a estudiar todo esto? ¿Tú viviste alguna situación donde no podías sanar de alguna enfermedad? Mi historia comienza en una familia un poco religiosa y me atrevo a decir un poco de fanatismo. Entendamos una línea delgada entre una enseñanza y un fanatismo en el cual todo lo que tú hicieras era pecado y todo lo que tú hicieras había un castigo. Entonces a veces como humano te empiezas a abstener de ciertas cosas sin saber que para que exista un síntoma, una enfermedad, tiene que haber un conflicto, una situación. Entonces yo vivo de esa manera, pero llega el momento en que como una depresión, no quiero más vivir esto y empiezo, como lo comúnmente siempre digo, como un perrito cuando le sueltas la correa que se va, así me pasó a mí. Entonces yo de no conocer nada, Vero, yo conozco la droga, el alcohol, la promiscuidad. Yo vivía de noche. Wow. Le digo, no, ¿Y eso yo jamás me prostituí, ¿no? Pero sí. Dices, yo de gratis, ¿no? Las putas se venden, yo me regalo. Yo me regalo. No. Y entonces, al hacer esto, al llegar a ese término, te estoy hablando de que yo tendría 20, no, ya era grande, tendría yo unos 27 años. Entonces, cuando caes en todo cuando yo caigo en todo eso, obviamente de ser el niño modelo, el niño perfecto,
como los Nephilim, de estar hasta arriba, el ángel caído, me decían en algún momento. O sea, pero antes de tus 27 años eras... Antes de mis tu vida 27 era años como yo que era el niño normal. perfecto, el niño que iba a la Ay, iglesia, el obediente, obediente, el que todo lo que dijera mamá lo hacía, y digo a la vez... y no es que realmente lo quisiera hacer, sino que como que vivías reprimido. Vivías no como... necesariamente. Vivía yo en el sentido de que tenía yo que pagar un precio, porque si yo me descuidaba del carril, mi mamá pues no me daba nada, porque yo era un niño de mami, niño de Entonces, papi. si me porto mal me castigan, Sí, y como no quiero que me castiguen. no me van a dar para la universidad, no me van a dar para el coche, no me van a dar para... Y entonces había una conveniencia. Se ve feo, mami, pero ni hablar. Pero así fue. Pero así fue, que de hecho lo va a ver. Entonces llega ese momento en que como no había depresión de decir, no más, ya no quiero, ahora sí que dice, hay un mundo allá afuera, y tontamente lo llevé de esa manera. Estuve cerca como de 1 año, 2 años, no más, 8, 9, 10, 11, no, 3 años, así en esa, pero de verdad, Vero, amigos. O sea, de tus 27 a tus 30. A mis 29, 30, era esa vida, o sea, era literalmente de no conocer una resaca o de no beber a beber miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y nada más ya contaban los días en que yo estaba sobrio en lugar de bajo el alcohol. Llegó el punto de quiebre. En el punto de quiebre, en el año 2012, yo amanezco en la 14 Sur, en la 11 Oriente. Ahí hay una talachería vulcanizadora para los que ubiquen. En Puebla. En Puebla. Y estaba yo tirado. Ahí era como como un limosnero. Estaba yo todo tirado ahí. La gente me daba la vuelta porque yo pensaba que era yo un limosnero. Y había yo amanecido, reacciono de la droga y es como ver, amigos, los caballeros del Zodiaco, que ves que va de el rayo y dices, bueno, ¿yo qué? Y los toco aquí, en esta vida, ¿no? Y cuando dije, se acabó, ese fue mi punto de quiebre. No más esta vida. Busco a alguien muy importante en mi vida. No tuve a mi papá biológico, pero hubo alguien que en aquellos años me ayudó muchísimo. ¿Y nunca conociste a tu papá? Sí, claro, sí, claro. Lo conocí, lo dejo de ver a los 2 años y 38 años después lo vuelvo a ver y cuando lo veo me quiere regañar. Entonces, digo, y te quiere corregir. Y todo. Ajá, y yo dije, bueno, pero yo dejé que su alma se gozara en Cristo Jesús, pero no. Pero en ese momento le decía yo, padrino, ya no puedo más, yo ya no puedo esta vida. Él en aquellos años, él tenía un doctorado en psicoanálisis. ¿Tu padrino es el que...? Mi padrino es el que me ayudó. ¿Con él te acercaste? Con él me acerqué y entonces le digo, yo ya no aguanto esta vida. Y él me dice, ¿vas a hacer todo lo que yo te diga? Le dije, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Y me comparte todos los principios, las reglas del juego. La primera fue la ley de atracción, el secreto del año 2012, cuando salió en todo eso. Sí. Y a partir de ahí, mi vida cambió totalmente. Obviamente al principio nadie me creía. De ser un drogadicto, un alcohólico, a decir, yo voy a ser poderoso, millonario, famoso, y hoy voy a cambiar. Ajá, no. Hoy voy a cambiar. Y entonces, no, nadie me creía, pero yo seguía adelante. Entonces... pero ahí ya habías dejado el alcohol, definitivo. Cuando yo dije se acabó, se acabó. Sí llegaba yo a que se me antojaba una cerveza, una copa o algo, pero era ya esporádico, ya no era la necesidad, ¿sabes? Pero ese fue el punto de quiebre, la forma en que, ahora sí que del tamaño de tu éxito es el tamaño de tu herida, y realmente todos tenemos una historia muy... A través de ahí, entonces, en el año 2013, mi cuñado muere. Mi hermana tiene 24 años y mi cuñado en aquel tiempo tendría 29. Entonces, era la primera pérdida física que nosotros en familia habíamos sentido. Y yo pregunto, ¿por qué la muerte? Y entonces comienzo a estudiar, primero antes de tanatología, la tanatodinamia, las pérdidas. Las pérdidas. Entonces, allí entendí la famosa pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí? Y entonces, a través de las reglas del juego,
como un juego de ajedrez, nos damos cuenta de que no es la ley de atracción en sí. La ley de atracción o el secreto, como nos lo han vendido, es la primera ley, la más importante, pero faltan otras 6. Sí, total. Que hay veces que decía, es que el secreto no me funcionó. Por supuesto, porque a mí tampoco me funcionó, Sí, como claro. lo decía, sino porque había otras 6 leyes. Wow. Y entonces conozco las reglas del juego y a partir de ahí me gustó todo esto. Ya mi alma como que decía, te tienes que dedicar a esto. Y a partir de ahí... Era como parte de tu proceso de Sí, despertar para encontrar pero fue ese camino. Muy ¿no? caro el precio. Siempre le he dicho que los que hemos logrado nuestros sueños hemos pagado un precio muy alto. Muy alto. Uno que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar. Sí, y la mayoría ve como que nada más la parte bonita. Yo quiero ese resultado. Yo quiero ser como ¿no? tú. Así me dicen y digo, fíjate, pero hay un precio muy Sí. grande que tienes que pagar. Sí. Sí. Porque el despertar de conciencia también conlleva una gran responsabilidad, el retomar tu poder. Y cuando te ves quién Sí, realmente eres, claro. es cuando dices, Dios mío, pero realmente soy así. Y es cuando es como un Uber, punto de partida, punto de destino. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres llegar? Sí. Y entonces eso me conllevó, como un efecto de bola de nieve, a estudiar tanatología, la muerte. De allí quise saber más acerca de las reglas del juego, del mentalismo, Wow. todo eso. Ahorita vamos a profundizar en Estudio todos esos neurociencias, psicopatología y neurociencias, el comportamiento del cerebro, las zonas, los neurotransmisores. Por ejemplo, he dado pláticas de cómo forma amor el cerebro. No te enamora, no se enamora el corazón, sino que se enamora el cerebro y no es... así siempre le digo a veces en pláticas, no es no es toloache o no es uña, sino es sincronización y de la respiración y del abrazo, que el cerebro empieza a liberar esos neurotransmisores. Después, biodescodificación, el origen emocional de las enfermedades. De biodescodificación tengo una especialidad en el cáncer. Soy el oncólogo de las emociones, porque un carcinoma, porque un melanoma, porque un osteosarcoma. El origen de por qué. ¿Y cuál es ese origen de las enfermedades? El origen emocional de las enfermedades, la primera ley biológica nos dice que para que exista un síntoma, una enfermedad físico-mental, debe de existir un conflicto biológico. ¿Qué es un conflicto biológico? Un evento inesperado, un evento dramático, un evento sin solución, sin expresión, que el cuerpo lo absorbe. Se va al cerebro, a la psique, y el órgano más capaz que pueda soportar el conflicto es entonces cómo se desarrolla un síntoma, una enfermedad. Desde un estornudo hasta un cáncer tiene un sentido biológico. ¿Ah, sí? Entonces, y a partir de ahí, Vero, amigos, fue el éxito que yo tuve, precisamente porque cuando llega alguien y me dice, es que no puedo cambiar mi vida, yo les muestro las fotografías, los videos de cómo estaba. estabas? Yo le digo, no me vengas a platicar Claro. esto, porque aquí tienes un ejemplo vivo. Sí, no me digas que eso no se puede, ¿no? Que eso no se puede, porque, pues sí, cuando quieres puedes. Wow. Oye, ¿y cuál es la razón emocional detrás, por ejemplo, del sobrepeso? Porque mucha gente batalla con bajar de peso. El origen emocional del sobrepeso tiene 4 conflictos. La grasa es un aislante. Nosotros somos mamíferos y no estamos exentos de las leyes de la naturaleza. Recordemos que antes del invierno los animales comen para desarrollar grasa, para hibernar, y entonces para soportar. La grasa es el aislante de todo el frío que hay afuera, y después te quita la grasa para que sigan viviendo. El ser humano no escapa a esa ley. 4 conflictos de la grasa. Es un aislante. La primera, que es que una persona que es muy, muy, muy gordita, esto no es pregunta, Vero, esto es una afirmación, vivió un abuso sexual. El principal, abuso psicológico, moral o espiritual, un tipo de abuso, pero principalmente un sexual. El segundo conflicto de la grasa es una desvalorización. La vida no vale, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No soy suficiente. Exactamente. Soy un cero a la izquierda, todo. Algo así. Tercero, la autoagresión. No me gustan mis caderas.
Como el cuerpo se siente agredido, el cuerpo desarrolla la grasa. No me gustan mis piernas, no me gustan mis nalgas, y el cuerpo desarrolla eso. Y la cuarta es, me quiero hacer fea o feo para mi agresor. Es decir, como hay algo, una herida dentro de mí, las 5 heridas de la infancia, entonces cuando llega mi agresor, llámese quien se llame, hijo, padre, jefe, no me importa quién, bueno, el cerebro no identifica entre lo real, lo imaginario y lo simbólico, yo me quiero hacer feo o fea para mi agresor, para que no se acerque a mí. Es por eso que mucha gente, por más que hace dietas, va al gimnasio, se mata haciendo cardio, no puede bajar de peso. Y viene el efecto rebote. ¿Por qué? Porque te matas en el gimnasio, y rebotan, haces, ¿no? Si bajas de peso, pero no el origen, no lo sanas. Entonces, cuando dejas de hacer eso, ¡boom! Porque el cuerpo está respondiendo a lo que tú le has, la información que ha vivido. Wow. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo puede alguien empezar? ¿No? Que a lo mejor alguien dijo, me hace sentido. Yo viví algo así, viví algún tipo de violencia. ¿Cómo pueden empezar ahora, que ya lo saben, a bajar de peso? Primero a reconocerlo. A reconocerlo, y eso se trabaja en terapia. A identificar las heridas de la infancia, rechazo, abandono, injusticia, todas ellas que son las que se van a trabajar para decirle al niño interno, que tú sabes mucho de eso, decirle al niño interno que todo va a estar bien, que no necesitas aislarte para recibir amor. Porque una persona que ha recibido abuso, cuando una persona, y soy responsable de la frase que estoy diciendo, cuando una persona dice, es que abusan de mí, otra vez, esto no es pregunta, esa persona recibió un abuso sexual. Entonces, a mi edad, adulta, yo ya no vivo un abuso sexual, pero ahora abusan de mí. Trabajo 15 horas, no me pagan, me negrean, me somete mi marido, y entonces tiene muy pegada la palabra abuso. Wow. Siempre va a vivir como que algún tipo de abuso. Hasta que no lo sane. Hasta que no lo sane. Así es. ¿Y tú crees que estamos condenados a perpetuar este tipo de historias? Porque hay mucha gente que repite este tipo de patrones y creen que ya es su destino. Exactamente. Por eso el primer paso es el reconocimiento. Cuando yo realmente, como un adicto, ¿no? Cuando vas a AA y dicen, a ver, no, pues sí, la verdad, sí, yo reconozco. Pero no nada más es reconocer. Ahora tienes que tomar cartas en el asunto. Haz tu parte y el universo hará su parte para poder cambiar. Wow. Qué potente. Sí, bastante. Pero te das cuenta que una enfermedad no es un castigo de Dios, no es una prueba, no es una reprensión, sino desde el punto de vista de la descodificación biológica son dos cosas. La primera, que el cuerpo te está diciendo, ayúdame, porque hay enfermedades en fase activa y hay enfermedades en fase de reparación. Cuarta ley biológica, que entran los virus y bacterias para reparar todo el conflicto que hubo durante el momento que viviste. Voy para allá con la gira Mujer Imparable. Con mucha atención, si tú tienes un negocio y quieres atraer clientes de manera digital, tienes que venir porque voy a guiarte a tener una psicología imparable y poderosa, a dominar tus emociones y además vamos a demostrarte cómo crecer tu negocio con la ayuda de la IA, el marketing y tu marca personal. Pero lo más poderoso también es que voy a guiarte en una meditación para eliminar de tu inconsciente techos financieros y reconectar con el merecimiento. Tranquila, que no es nada esotérico. Lo que vamos a hacer es bajar tu frecuencia cerebral. Vas a liberar a tu niña interna de bloqueos inconscientes que no te dejan avanzar. Tu vida va a transformarse rápidamente después de este evento. Así que, si tienes un negocio, da clic abajo y regístrate gratis al taller Domina el Arte de Facturar Online y ahí nos vemos. Y, por ejemplo, hay gente que sana y nunca supo la raíz de su enfermedad. Es por eso que luego vuelve a aparecer la enfermedad. Totalmente. Por ejemplo, en el cáncer. Cuando llegan conmigo con alguna de estas patologías, yo siempre les digo, la patología física, el médico se va a encargar y tú te vas a someter a lo que el médico
te va a decir. Ujú, Ese va a ser su trabajo del médico. ujú. Mi chamba es qué ocasionó este síntoma. Cuando sanan de la enfermedad, yo le digo, el oncólogo te va a decir, señor, señora, la enfermedad va a regresar. Y tiene razón el oncólogo, pero va a regresar si tú me sigues viviendo el conflicto biológico. Ejemplo, Ah, ok. en un cáncer de mama. Puede ser una mama fibroquística, puede ser unos nódulos mamarios o puede ser un tumor. Todavía no llegamos al cáncer, pero el conflicto es el mismo. Mujeres que quieren tratar a sus hijos como si fueran niños. Mujeres que quieren tratar al marido, a los hermanos. La famosa mamá gallina, la sobreprotectora. Pero yo no tuve hijos, pero el cerebro no identifica entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. Puede ser mi mascota, puede ser un hermano, Wow. puede ser un negocio o puede ser algo que consideres mío, mi territorio. Entonces, si sanas, pero si sigues viviendo, si sigues siendo Esa mamá sobreprotectora gallina. y el origen emocional del cáncer es que te olvidas de sí, es entonces como va a regresar la enfermedad y les digo, y el oncólogo tendría razón, que regresaría. Total. Pero si te haces consciente de eso, rompes el patrón. Totalmente. Y ya no tienes por qué volver a No, enfermarte. ninguno. ¿De dónde vienen dolores físicos? Por ejemplo, a mí antes me dolía mucho la espalda. ¿De dónde viene ese olor de espalda? El dolor de pecho. ¿Realmente quieres saber? Digo, ¿quieres que te lo diga? Pues mira, a mí me porque dolía. puede ser cervical, dorsal o lumbar. Ok. Y porque son 33 vértebras, los 33 años, el grado 33, todo tiene su porqué. Ok. Entonces, dependiendo, también tiene, cada vértebra tiene su conflicto. Por eso te pregunto, ¿la espalda en dónde? Pues eso fue cuando casi que me acababa de aliviar de mi hija, como que la espalda media y luego la espalda alta. Ok, ahí estamos hablando de que no te sentías suficiente, primera instancia. Y dos, en la familia. Me estabas cargando cosas que no tenías por qué cargar y a la vez no te sentías apoyada. No, no para nada. ¿Te digas? Sí, Mira, total. cuando a veces dice uno, la enfermedad o el síntoma solamente es un mensaje, ese es el lenguaje del cuerpo que te quiere decir ayúdame. Wow. Ayúdame. Escúchame, hazme caso. Exacto, Ajá, ese ve es el hacia adentro. lenguaje, exacto, ese es el lenguaje del cuerpo. Busca primero el reino y lo demás va a venir por añadidura. ¿Y de dónde está el reino? Está dentro de nosotros, dijo Jesús. Entonces, pero para acceder al reino tienes que abstenerte del mundo. Traducida esa frase al siglo XXI, tienes que quitarte todos los distractores para entrar. Y entonces todo lo demás viene por añadidura. Sí, porque la mayoría de la gente, y me incluyo, porque yo vivía para otros, para complacer a mi mamá, quería encajar con la ex suegra, quedar bien con todo el mundo, ¿no? Y el dolor de pecho, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿En dónde sí te dolía? ¿En dónde exactamente? En la parte en medio, hacia la izquierda. Ok, estamos hablando del corazón. El corazón, estamos hablando de la parte izquierda que es amor y estamos hablando de algo que tú considerabas tu hogar. Es decir, ¿qué puedo considerar mi hogar? Mi casa, mi negocio, mi iglesia o el grupo que yo considere mi hogar. Por eso una persona que padece del corazón, un infarto, al final del día es una fase de reparación que me vivió una situación en lo que esa persona consideraba su hogar y nunca lo pudo solucionar. Problemas de herencia. Wow, qué fuerte. Pero qué sabio es el cuerpo también, Totalmente. ¿no? Porque nos está mandando mensajes. Y el dolor de cabeza, mucha gente sufre de migrañas y... Bueno, esa es una fase activa. Esa es una fase de que la persona es muy calculadora. A más B es igual a C. Y entonces, a mí explícame por qué esto es negro, Vero. No, pues cállate, es que... A mí explícame por qué es negro. Y la persona, no tú, la persona quiere saber realmente por qué. Quiere ser exacto. A más B es igual a C. Entonces, si tú estás repensando una y otra vez una situación y quieres encontrar la A a la Z, te quieres aprender de la A a la Z, estás poniendo tu cerebro en modo turbo. Que el cerebro te está diciendo, hey, tranquilo,
Y aparte que también es como ese llamado de, hey, vive, ¿no? No controles. Ajá, deja de controlar. Suelta, Ajá. suéltalo. Y Exacto. comienza a vivir. Mucha gente me hacía una pregunta en uno de mis mentores. Vero, ¿qué prefieres? ¿Pensar en el amor o sentir el amor? Y no es lo mismo, ¿verdad? Vivir en la cabeza que vivir desde el ser, desde el corazón, sintiendo, experimentando la vida, que pensando la vida todo el tiempo, ¿no? Sí, aunque con conocimiento de neurociencias, quien se enamora es el cerebro, no se enamora el corazón. ¿Y eso cómo funciona? y los sentimientos están marcados en el giro del cíngulo, que es la interpretación de las emociones, y la amígdala cerebral, que son las emociones. Wow. Entonces digo, yo no voy a minimizar el profesionalismo de nadie, porque tú sabes perfectamente que tenemos 7 tipos de cuerpo. Entonces, el físico, espiritual, bla, 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 bla. Yo no me voy a meter en eso porque no lo conozco. Yo voy a hablar de lo que yo sé. Entonces, sí, totalmente. ¿qué piensas? ¿El amor o sentirlo? Pero al final del día está en el cerebro. O sea, está en la, ¿Cómo es eso? A ver. Sí, por ejemplo, cuando nos enamoramos, es una liberación paulatina de dopamina, la hormona del amor. Cuando estamos enamorados, todo ese exceso de dopamina se va a la amígdala cerebral, que es la parte más inteligente que tenemos, y pensamos enamorados que a tu pareja no le huelen los pies, no le huele la boca, no va al baño, no tiene flatulencias, y si llega a pasar, el cerebro lo pasa por alto. Pero ese enamoramiento es para que subsistamos como especie, porque cuando pasa ese nivel de enamoramiento, te quedas viendo a tu pareja y dices, pero en verdad, ¿en qué estaba? Que yo no sé qué carambas le vi, pero ya tiene simiente. Wow, entonces, precisamente es para que subsistamos como especie. Es como que libero esa sustancia para que no veas la cruda realidad. Pero es para que subsistamos como especie. Pero no podemos estar enamorados más de 4 años. Helen Fisher dice 3,5, 4. Es muy terca Helen. Entonces, ya se demostró en la UNAM que no podemos estar enamorados más de 4 años. Sería contra natura, sería destruir las neuronas del giro del cíngulo y las interpretaciones y de la amígdala cerebral. Llegaríamos a esos estados patológicos, llegaríamos a la esquizofrenia. ¿Qué pasa? Que el cerebro baja a un estado basal y entonces entra el amor formado. ¿Cuál es el amor formado? Que aceptas a la persona con sus virtudes y sus defectos. Entonces, ¿cómo es la interpretación? ¿Cómo son los sentimientos en el término de las neurociencias? En la amígdala cerebral y el giro del cíngulo. 35% lo tiene más grande la mujer que el hombre. Ese es su sexto sentido. Porque si tú estás, la mamá, díganme si no mujeres, la mamá que le habla a la hija y le dice, hola mami, hola hija, ¿cómo estás? ¿Bien? Con ese bien, la madre, porque tiene 35% más grande el giro del cíngulo, que interpreta mejor las emociones que un varón, a ver, ¿qué te pasa? No, mamá, estoy bien. A mí no me engañas. ¿Qué te pasa? Wow. Y a un varón no. A un varón le dices, ¿cómo estás? Aunque bien. Estés llorando, ni cuenta se da, ¿no? Bien. ¿Qué tienes bien? No, está bien. ¿Por qué? Porque el varón es monocerebral. Entonces, digo, estamos en un paréntesis de neurociencias. La mujer huele mejor porque la mujer desde el término de las neurociencias no es que le viste, es que le olió. Porque la mujer huele una proteína llamada complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué? Esa proteína es la que le dice que ese macho puede reproducirse. Porque una mujer dice, ¿qué tiene este hombre que me vuelve loca? Wow. Y las amigas, mana, ya lo viste, está pelón, mana, está panzón, mana, está enano, mana, no lo sé. Tiene algo que tengo ganas de irme encima, morderlo, arañarlo, pero no es su perfume, no es su loción. Ese es el complejo mayor de histocompatibilidad que está diciendo que esos genes son diferentes al de ella y que por lo tanto puede reproducirse. Pero la mujer puede oler el complejo mayor de hombres y de mujeres. Wow. Porque tú, varón, tú estás en una reunión,
estás en una reunión varón y de repente llevas a tu esposa y le dices, mira, hija, te presento a no sé qué, bla, 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 y tu mujer, David, vámonos. Oye, pero ¿qué parte de vámonos no entendiste? Y ya vas en el coche y dices, oye, pero ¿por qué no salimos? Me cayó mal tu amiga. Oye, pero ni siquiera la conoces. Me cayó mal. No sé por qué, pero me cayó mal. Porque esa tiene el mismo complejo de histocompatibilidad que tú. Esa que te cae gorda te puede donar un órgano. Entonces, porque la mujer huele esa proteína. Eso lo publicó en el 2013 el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, donde se entrega el premio Nobel, que se descubre el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, desde el punto de vista de las neurociencias, no es que le viste, es que le olió. Pero aquí intervienen otras cosas del inconsciente que repetimos de nuestro árbol genealógico. O sea, es todo un tema. Entonces tú en realidad no escoges a tu pareja. ¿O cómo es? ¿Cómo funciona el amor? No. 4 cosas no tenemos el libre albedrío, que son la pareja, los amigos, el dinero y la profesión. No nos enamoramos de los ojos, la sonrisa o de todo de su cabello. Nos enamoramos de la información que traemos dentro de nosotros, mente consciente, células inconscientes. Y no tenemos el libre albedrío, sino que nuestro inconsciente va buscando. Es que todos los hombres son iguales. Sí, para ti. Porque siempre estás repitiendo por la información. Es decir, si yo traigo en mi árbol genealógico violencia, machismo, narcisismo, yo vengo con esa información y por ley, bueno, no por ley, pero sí tendencial, que yo voy a tener, seas hombre o mujer, voy a tener una pareja narcisista. Entonces te das cuenta que cambias de pareja, pero vuelves a repetir la misma historia. Cambiamos el cascarón. Cambias de diablo, pero no de infierno. ¿Ya viste? Entonces, lo que pasa es que hay que resignificar el inconsciente. Entonces, a veces, y lo digo aquí en tu podcast, quieres conocer cómo estamos interconectados. Miren la vida de sus suegros y se darán cuenta que es muy semejante a la vida de tus abuelos. Mi abuelo abandona a mi abuela, mi suegro abandona a mi suegra. Y esto no es pregunta. Te darás cuenta que hay, que es una magia. Somos 7.500 millones de personas, pero si no resignifica, el libre albedrío no lo tenemos que ganar. Entonces, no es Diosito que te manda. Entonces es todo lo que vivieron nuestros antepasados, pero también lo que yo viví de niño. Exactamente. ¿Por qué? Estoy condenado a repetirlo. A repetirlo. ¿Y cómo rompo esa como condena o condición? A repetirlo o a sanarlo. Por eso los grandes exitosos traemos una historia muy cruda atrás. Cuando damos nuestros testimonios en conferencias, Vero. Y casi todos no tuvimos papá con nosotros. Y que yo, y que drogaditos. Y que de repente... divorciados. Y que de repente salió la mariposa. Estoy hablando en un término simbólico de ser una oruga, pero es porque nosotros vinimos a sanar ese árbol genealógico. ¿Por qué? Porque se cumple el texto bíblico que hasta la 3ª y 4ª generación. Jehová castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, cuando nosotros, el despertar espiritual, es porque nosotros ya construimos la 3ª o 4ª generación de todo lo que se vivía en el árbol. Entonces, aquí también, en el término de espiritualidad, y no hablo de religión, también por eso aparece el homosexual, porque el homosexual socioculturalmente se ha condenado a una persona así, y hasta hay religiones que los llaman como malditos, sin saber que ellos son los que vienen a sanar el árbol genealógico. Porque como no se pueden reproducir, lo que con mucho amor, respeto y cariño lo dijo, la frase, pero quiero que se entienda que muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, como no se puede reproducir, entonces ya la violencia, por ejemplo, si alguien que está viendo este podcast que es homosexual, se dará cuenta que en su árbol genealógico hubo un hombre
extremadamente violento. Y entonces ellos no se pueden reproducir y empieza otra vez la historia. ¿Te fijaste? O sea, hasta ahí acaba como esa violencia. Acaba exactamente. Pero, ¿por qué se vive pues con este tipo de situaciones, ¿no? Igual mucha violencia. ¿A qué se debe eso? Hay mucha violencia, mucho rechazo a la homosexualidad, pero también... Pero déjame decirte que eso es todo sociocultural. O sea, ahí ya entra la sociocultural, cultura. Porque recordemos en los años 20, el ser homosexual en los años 20 era un privilegio. Si nos vamos a los griegos, era algo totalmente normal. Y por Dios santo, hay mucha persona homosexual que a lo mejor no lo dice públicamente, pero lo es, ¿no? Pero a veces juegan una doble vida precisamente por el que dirán, por la religión, por la cultura, porque mis papás, porque... Pero eso yo no lo voy a cuestionar. A mí nadie me ha dado esa autoridad. Simplemente yo vengo a decirles que cuando llegan conmigo en terapia, a veces los religiosos y dicen es que mi hijo es gay, mi hija es lesbiana. ¿Y cómo que cómo te atreves? Es que David, su alma se va a perder. Pues bueno, ¿y quién eres tú como para dar la salvación o dar la condenación? O condenar. Nadie, tú no tienes esa autoridad. Totalmente. Entonces, a un homosexual no se va a reproducir, pero tampoco le vamos a quitar el derecho de amar. Sí, totalmente. El amor es la vibración más alta que existe en el universo. Es la vibración del creador, del absoluto. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. Es la vibración. Entonces, si yo digo, a lo mejor me voy a ganar muchos followers con lo que estoy diciendo, pero de verdad, a lo mejor yo diría, algunas en terapia les digo, ¿qué hubieras preferido? ¿Que tu hijo fuera así o que te hubiera salido asesino o estuviera violando niños o bla, 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 bla? ¿Qué hubieras...? Y entonces se hace consciente a la persona y dices, bueno, su único error es ese. Wow. ¿Y por qué le llamas error? Es simplemente, no es una preferencia, es una orientación. Y eso viene, aludiendo a la pregunta que me haces al principio, que por qué es por 4, no solamente la homosexualidad, sino empieza la historia de nuestra vida en 4 eventos de nuestra existencia. La primera, en el momento de la concepción, cuando se unen los gametos, el esperma y el óvulo, empieza la historia de nuestra vida. Lo que David diría en sus salmos, mi embrión vieron tus ojos. Y entonces, pero ahí traemos la información de 4 generaciones arriba. De ahí nos vamos a la gestación. ¿Cómo vive la segunda, perdón? ¿Cómo reacciona mamá cuando se enteró que estabas enamorada, estaba embarazada de ti? La segunda. Okay. Por ejemplo, yo le pregunté cuando estaba estudiando esto, yo le pregunté a mi mamá, oye, cuando te enteraste que yo iba a nacer, ay, no, yo tenía mucho miedo. De hecho, tu papá me dijo que hasta si te abortaba. Y entonces ahí me marca a mí, David Flores, la herida de rechazo y la herida de traición. Y eso, aunque tú no lo hubieras sabido, no, o sea, eso, ya porque lo viviste. ¿qué nos decían las abuelitas? No te pongas así porque le va a hacer daño al niño. Es decir, que el niño está absorbiendo lo que la mamá está viviendo. Y aquí viene la homosexualidad que está demostrada en la UNAM. De la semana 5 a la semana 8 es un cerebro totipotencial. Pero de la semana 8 a la semana... ¿Qué es totipotencial? Un cerebro de mujer. Okay. Pero de la semana 8 a la semana 12 empieza como hay un cromosoma Y, ahí empieza la mamá a inyectar la testosterona para darle toda la función de un varón. Pero si la mamá está sometida a estrés, está sometida a presión y vive un evento que marca la vida, entra una hormona que se llama el cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol y la testosterona es como el agua y el aceite. No se llevan. Entonces, si una mujer está estresada entre la semana 8 y la semana 12 y aparece el cortisol más que la testosterona, lo que va a suceder es que ese niño nazca homosexual. Esto está demostrado ya.
Está Entonces, comprobado. esto está comprobado, porque antes se decía, nacen o se hacen, el huevo o la gallina. Es que me violaron de chiquito. Es que no, mijas, no, mijos, no, así no. Bueno, la homosexualidad femenina es diferente, pero la homosexualidad, estoy hablando de la homosexualidad masculina. Entonces, la gestación siguiente, el nacimiento. Si venía de nalga, cesárea, con forces, con el cordón umbilical enredado, todo también tiene que ver. Te pongo un ejemplo. Un niño que viene con el cordón umbilical enredado, en su vida se va a poner un collar en el cuello, porque en el inconsciente siente que se va a ahogar, siente que se va a ahogar. Entonces, si naces por cesárea, te ayudaron a nacer. Es decir, que un niño es muy tendencial que nace por cesárea, que lo vas a estar arreando toda la vida. Y último, los primeros 7 años de vida. Después de los 7 años, Vero, amigos, ya no hay nada que hacer. Ya todo lo demás es una repetición, porque ya se programó a ese niño de cómo tendrá que ser. Pero entonces, ¿cómo reconfiguras tu vida? Si ya estás programado, ¿cómo reconfiguras? Resignificar el inconsciente. Entonces, podemos resignificar, claro, existen terapias maravillosas y tú las conoces perfectamente, que es una constelación familiar, que son las terapias de sanación interna del ser, que tú eres experta en eso, ver hacia adentro, bla, bla, bla. O sea, el ADN sí se puede reprogramar. Totalmente. Tú lo sabes, con lo nosotros que es lo hemos vivido. Totalmente, y con el sonido, con los sonidos, con la música. No es lo mismo estar cantando Yo no nací para amar a que con tu amor se fueron mis penas. Sí. Entonces, por eso sí se puede. El destino, ¿lo podemos cambiar? La respuesta es sí. Voy para allá con la gira Mujer Imparable. Pon mucha atención. Si tú tienes un negocio y quieres atraer clientes de manera digital, tienes que venir porque voy a guiarte a tener una psicología imparable y poderosa, a dominar tus emociones y además vamos a demostrarte cómo crecer tu negocio con la ayuda de la IA, el marketing y tu marca personal. Pero lo más poderoso también es que voy a guiarte en una meditación para eliminar de tu inconsciente techos financieros y reconectar con el merecimiento. Tranquila, que no es nada esotérico. Lo que vamos a hacer es bajar tu frecuencia cerebral. Vas a liberar a tu niña interna de bloqueos inconscientes que no te dejan avanzar. Tu vida va a transformarse rápidamente después de este evento. Así que, si tienes un negocio, da clic abajo y regístrate gratis al taller Domina el Arte de Facturar Online y ahí nos vemos. Wow. Resignificando todo lo que vivimos. Todo lo que vivimos. Repensando, volviendo a pensar. No, bueno, sí, pero a la vez estarle diciendo al inconsciente. Por ejemplo, si yo empiezo a atraer siempre personas narcisistas, empezar a decir, esta historia no es mía, esta historia es de mis ancestros. Y por ejemplo, cuando vamos a una constelación, cuando decimos, tú eres el grande, yo soy el pequeño, yo te entrego mi lealtad. Bueno, esta es lealtad porque esta lealtad no es mía. Es decir, le estamos diciendo al inconsciente, independientemente de la energía que manejamos, le estamos diciendo al inconsciente que se resignifique. Y entonces, cuando el inconsciente ya dice, ok, entonces no tengo que estar aceptando narcisistas. Totalmente. Y entonces la cosa cambia. Y entonces sanamos. Entonces, así, aunque no hayas tú elegido conscientemente a tu pareja, cuando te das cuenta que no es el tipo de pareja que te conviene, así es cuando puedes volver a elegir a una persona distinta. Pero no puedo, dice la persona. Oye, pero ¿por qué siempre me tocan infieles? ¿Por qué siempre me tocan violentos? ¿Por qué siempre me tocan borrachos? ¿Por qué siempre me tocan bla? Ok, revisa tu árbol genealógico. Revisa de quién estás repitiendo la historia. Te pongo un ejemplo. Yo me llamo David porque me pusieron el nombre de mi abuelo materno. Mi abuelo materno muere 2 años antes de que yo naciera. Entonces, cuando yo nazco, mi abuela le dice a mi mamá, ¿por qué no le pones David como tu padre? Y ahí va la otra a ponerme David. En ese momento yo me convierto en un heredero sistémico. Es decir, que yo voy a repetir la historia porque me pusieron el nombre en honor a ese ancestro.
Mi abuelo muere de cirrosis, cáncer en el hígado, antes de los 40 años. ¿Y tú ya estabas yendo para Y allá? cirrosis, alcohol, efectivamente. La vida en el inconsciente empieza a llevar todo este tipo de cosas y de repente, antes de los 40 años, Vero, amigos, yo soy del 11 de agosto. En el año 2021, cuando iba yo a cumplir 40, en junio del 21, yo me enfermo del estómago y yo me tomo un medicamento el cual soy alérgico. Yo no sabía que yo era alérgico a las sulfas y entonces me da una insuficiencia renal y una insuficiencia hepática. De tal manera que cuando me hacen los primeros laboratorios, el médico me dice, bueno, le dice a mi familia, y yo también lo sabía, David no va a amanecer. ¿Por qué? Porque ya no había nada que hacer, y cuando me hacen los análisis decían que era posible que yo tuviera cáncer en el hígado. Exactamente lo mismo que mi abuelo y a la misma edad. Entonces, ahí yo conocí biodescodificación, porque yo conocí a mi directora, Ángeles Wolder. Entonces, yo empecé a hablarle a mi cuerpo en el hospital. Le empecé a pedir perdón en la cama del hospital, agarrar a mi hígado y le dije, perdóname por todo lo que te hice. Mi cuñado, que estaba cuidándome en el hospital, pensó, porque ya le habían dado la noticia, pensó que ya estaba en riguris mortis. Y dice, David ya está viendo algo. David ya a lo mejor porque se está abrazando. Sí. Después me lo contó. Sin saber que eso fue como de 9 de la noche a 11:30 que yo estaba pidiéndole perdón a mi cuerpo. A las 2 de la mañana me hacen otros estudios y a las 9 de la mañana de ese día que ya había amanecido, el médico, estoy resumiendo lo que me pasó, el médico dice, yo no sé a quién se encomendaron, pero los escuchó. Porque estos primeros laboratorios me dicen que este hombre no iba a vivir y estos que te hicieron a las 2 de la mañana me dijeron que solamente tenías una deshidratación muy fuerte. Todavía me dijo, muchacho, vete a tu casa porque te puede dar COVID. Y entonces, todo es así, pero todavía no termina ahí. Mi abuelo materno tiene un hijo fuera del matrimonio que le ponen David. Ese David, Vero, amigos, murió en noviembre pasado del 24 por cirrosis, exactamente que su padre. Y ese David le puso a su hijo y a su nieto David también. Pero yo no puedo llegar y decirle, oye, necesitas constelarte, necesitas romper las lealtades porque te vas. Yo no puedo, yo tengo que respetar el libre albedrío y en los tiempos de las personas. Entonces ¿tú no les puedes dar la información? No, porque yo me acuerdo que a Ángeles, yo le decía, cuando mi directora, yo le decía, oye, cuando me estaba yo atendiendo, yo le decía, Ángeles, yo veo en San José, en el hospital, yo les decía, pero es que yo veo a todos los enfermos y yo quisiera decirles el por qué. Y ella me dijo, tienes que respetar los tiempos y el libre albedrío de las personas. O sea, yo no puedo llegar y decirte, pero ¿estás enferma? Yo te sano. No, la persona tiene que buscar. Así es. Tiene que buscar esa Entonces, información. aludiendo a lo que estamos platicando, son las lealtades que hay desde el árbol genealógico. Pero ¿por qué yo sobreviví? Ya me acordé. Porque cuando estudio tanatodinamia, me dicen, vimos constelaciones familiares de una manera efímera, pero me dicen, oye, ¿si te constelas? Y yo dije, bueno. Y rompo ahí la lealtad de mi abuelo. Y fue como hizo a que yo sobreviviera, porque yo tenía que morir. Hecho un trabajo previo. Exacto, porque yo tenía que morir en ese año. Entonces, por eso es súper importante que la gente, aunque no esté enferma, aunque no tenga un conflicto, que haga ese trabajo personal. Porque entonces puedes evitar enfermedades, puedes evitar hasta la muerte y repetir patrones. Así es. Wow. Puede ser por nombre, puede ser por fecha de nacimiento, puede ser por el parecido. Que se repitan los patrones. Que se repita la vida de la persona. ¡Ay! Esta niña es igual a tu tía fulana. Pues esa niña repite la vida de esa. Es que yo nací un 11 de agosto. Pero mi sobrino nació 7 días antes, 7 días después.
de la fecha. Entonces, una generación abajo, quien nazca 7 días antes o 7 días después, esa repite la historia y no es pregunta. Es afirmación. Sí, esto no es pregunta. Y te darás cuenta que cuando investigas todo eso, te das cuenta, Vero, amigos, que no hay libre albedrío. No hay libre albedrío. Que nada es casualidad. Fíjate, tengo una tía, hermana de mi mamá, nació el mismo día que yo, en otro año. Ella es mayor que yo. A ella le quitaron sus 2 hijos. A mí me quitaron a mi hija por 15 días y no la pude ver, ¿no? Entonces digo, ¿cómo? Pero ya sanaste eso, ya Sí, te sí, constelaste, ya hiciste... esa parte no la he Ok, constelado. Hoy, fecha que estás viendo, el día de hoy, Ajá. y le está grabado, es ya. Ok. Necesitas romper esa lealtad, porque si no va a suceder algo, no necesariamente con tu hija, pero algo que tú consideres tu hijo. Por ejemplo, yo cuando aprendí esto, yo dejé de decirle a mi coche mi bebé. Mi bebé, olvídalo, porque los perrijos, porque el cerebro no identifica entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. Entonces, es sí o sí, y si tienes edad múltiplo de 3 o es año múltiplo de 3, por favor, hazlo. Pero esto no es ya. Okay. Necesitas constelar la lealtad de tu árbol genealógico. Ok, específicamente con mi tía o toda. Puedes, bueno, alguna que nos fue una experta en este tema, que yo no lo soy, puedes constelar el amor, la salud, la familia, los padres, el negocio, el dinero, el amor, y no me acuerdo qué otras cosas. Puedes constelar prácticamente todo, pero es romper esa lealtad. Wow, lo voy a hacer, David, urgente. No, es de verdad. Sí, porque si no se va a repetir esa historia. Qué fuerte. Y luego tengo un primo, el hijo de la hermana de mi mamá, que también nació el mismo día. Ahí sí fue el mismo día y mismo año que yo. Pero es de tu misma generación. De mi misma generación. No tanto. Okay. Es hacia abajo. Ok, bueno. O sea, si tú eres hacia arriba, ella sí. O sea, es así. Pero si uno de tus sobrinos nace en ese término, sí. O en el parecido. Alguien que se parezca muchísimo a ti. Ay, mi hija es volviste a nacer. Pues así. Mi hermana le puso mi nombre a su hija, entonces le voy a mandar este podcast. Yo le sugiero, no, esto no es esto no es profecía, tampoco soy brujo ni nada, pero nos damos cuenta en todos los expertos que no tenemos libre y que nada es casual. Esa ley no existe. Totalmente. Es que los accidentes no son accidentes. Todo tiene el plan es perfecto. Una causa y un efecto. El plan es perfecto. Nada se sale de control. Simplemente las piezas se acomodan. Claro. Entonces, si tú tienes una sobrina que se llama Verónica, necesitan romper lealtades porque si no, la sobrina va a repetir la historia tuya y la historia porque tú traes la historia de arriba. Claro. Entonces, ella va a agarrar tanto de aquí como de acá. No, entonces no. Sí, entonces, háganlo. Wow. Oye, ¿entonces el dinero viene de la mente? El dinero sí. Napoleón Hill nos dice, piense y hágase rico. No dice, trabaja y hágase rico. Sí. Entonces, el dinero tendencialmente viene, sí, de la mente. Pero a veces a mis alumnos les digo, el dinero no viene del trabajo, porque si el dinero viene del trabajo, el albañil fuera millonario y no lo es. Entonces, el dinero primero viene de la mente. Pero, ojo, otra vez el inconsciente. Es que yo aplico la ley de atracción y tengo mis afirmaciones, pero mi negocio nomás no se me da. 3 meses en Herbalife, 3 meses en OmniLife, 3 meses en Herbit, 3 meses en Bitcoin, 3 meses... Diosito, ¿por qué eres así conmigo? No, y hasta tengo 3 negocios al mismo tiempo, ¿no? Pero lo que sucede es que traigo la información de mi árbol genealógico de que todos en mi árbol genealógico fueron empleados y que todo mundo era subordinado. Entonces yo traigo esa información y entonces pongo un negocio, sí se me da, pero debe a un tope. Dense cuenta, queridos amigos, que tu cuenta bancaria es directamente proporcional a lo que cree tu mente. Lo que tengas en el banco es lo que cree tu mente.
Yo tengo $1,000,000. Sí, pero si no lo cree, que estamos bajo la ley de la creencia, no va a suceder. Entonces, hay personas que dicen, llegan a los 100,000, 101,000 y están bien emocionados, pero de repente el coche se les descompone. Sí. ¡Brum! Y otra vez a los 100,000 o 101. Se enfermó mi hija. ¡Boom! Y otra vez a los 100,000 porque aquí llegó. Esta es la programación que se tiene. ¿Y cómo se rompe ese techo? Aquí tenemos que, otra vez, necesitamos decirle al inconsciente todo esto. Esta historia no es mía. Yo sí hice ese ejercicio. Una de las cosas, Vero, amigos, que a mí me funcionó fue el ayuno. El ayuno. El ayuno. Porque en algún momento yo viví algo muy crudo, que yo estaba enfermo por hacer dinero y necesitaba yo hacer dinero. Llámale religión, llámale universo, energía, no lo sé, como tú quieras llamarle, pero yo sabía que el ayuno me elevaba. Entonces yo recuerdo que yo manifesté en 3 días 500,000 pesos, porque yo estaba enfermo por hacer dinero y en el ayuno yo no comí ni bebí nada por 3 días y 3 noches. Nada, Vero. O sea, yo estaba en una meditación. Para acceder al reino tienes que abstenerte del mundo. Entonces estaba yo no exigiendo, claro, a la vida, Dios, universo. Claro. Es, ten misericordia, por favor. Como un padre le dijo, ¿no? Como por favor, échame la mano, mira. Entonces, esto... A mi inconsciente le estaba yo diciendo que teníamos que cambiar la creencia de que el dinero es malo, que el dinero que se da en los árboles o qué crees que soy Rockefeller. Tenemos que cambiar, que todo está carísimo, que todo que eso no me lo puedo permitir, eso no es para mí, o el dinero me va a cambiar. Es que el dinero es la generación de todos los... A veces me salen bien bíblicos. Es que el dinero es la generación de todos los males. Entonces cabe les digo, más un camello, es ¿no? un camello que porque, exactamente, pero les digo, a ver, ¿Jesús era pobre? Dame un texto donde yo te puedo demostrar que Jesús era rico. No, y te van los 2 textos. El primero, cuando la mujer, en sus 12 apóstoles, Judas era el encargado de recibir todos los diezmos y ofrendas. Es decir, él era el tesorero de Jesús. Y entonces, obviamente, él era el encargado de todo. Entonces, Jesús se vestía, comía, él disfrutaba de todo eso. Y el segundo texto que decir que Jesús era rico es cuando está crucificado y que dijo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Es decir, que la ropa de Jesús, los romanos se estaban echando la suerte para ver quién se iba a quedar. ¿Tú crees, con mucho amor y respeto, tú crees que una ropa de Milano la iban a echar suerte? Pero si yo estoy viendo que él tiene un traje Versace, un traje Armani, un traje Gucci, oye, yo quiero ese. Toque. No, que yo también lo quiero. Vale, entonces echemos a las suertes. Sí, claro. Jesús no era pobre. Claro. A los pobres siempre era un hijo de un carpintero y en ese tiempo los carpinteros, o sea, a quienes les hacían los muebles, ¿no? Pero Jesús también dijo, a los pobres siempre los vas a tener. Los. No dijo nos. Sí, claro. Entonces, cuando ves que el religioso llega y dice, el dinero es la generación de todos los males, sí. El papel. Claro. Cuando tú pones tu confianza en el papel. Claro. Puede ser próspero, pero no puede ser abundante. Sí. Hay gente, por ejemplo, una mujer me decía, Vero, yo tengo... O sea, tiene casas y un chorro de dinero y todo. Y dice, pero voy a los viajes y estoy pensando que si regreso, mi equipo ya está destruido, ya no tengo clientes y no me saboreé mi viaje. O sea, estuve ahí en el crucero y no lo disfruté porque tenía este miedo a perder, ¿no? Entonces hay gente que no es realmente abundante. A esa mujer, dile que sane su herida de traición. Tal cual. Ok. Y también su ex esposo la traicionó también. Eso es lo que te iba a decir. 25 años la traición no se refiere a una infidelidad. Y yo tenía también, Vero, marcada la herida de traición porque te estoy diciendo que cuando mi mamá se enteró que yo iba a nacer, que me iban a abortar. Entonces ahí estaba la herida de rechazo y la herida de traición. Sí. Entonces yo la traigo
Y durante toda mi vida ha habido mucha gente que me ha traicionado. Ok. Familiares muy, muy cercanos a mí. Y decía, ¿pero cómo? Entonces, Ujú. eso que dices es Ujú. porque ella trae la herida de traición. Entonces, se enfoca en hacer dinero, Ujú. pero en su inconsciente, en sus Ujú. células, Que no me lo vayan a quitar, ¿no? la Que herida no se de, me vaya a acabar. la herida de Sí, traición. claro. Entonces, cuando sane la herida de traición, ¿Y cómo de se mí te vas a sana? acordar. ¿Y cómo se sana? ¿Cómo se sana? Otra vez No, resignificando. no. Eso es, ahí se hace un ejercicio en Ujú. biodescodificación que nos vamos al Ujú. conflicto programante. ¿Cuál es el conflicto programante? Una herida de traición es no cumplieron conmigo lo que me habían prometido. Ujú. Entonces nos vamos a un evento de la infancia, tu primer evento de la infancia o un evento que te marcó Ujú. en esa traición. Y te darás cuenta que ese sentimiento de la infancia es el mismo Ujú. cuando tu marido te fue infiel, Ujú. cuando tu hermano te traicionó, Ujú. cuando tus empleados te Ujú. dieron una puñalada, te darás cuenta que es el mismo Ujú. sentimiento que Sí. esto. Entonces, si sanamos el conflicto programante, en efecto dominó, lo demás se sana. Y entonces, Ujú. a la mujer está diciendo, pues no, el pensamiento ya no es Ujú. pensamiento, sino sentimiento también de decir, el universo es muy vasto. Ujú. Aunque Él me robe, el que está en el cielo, poder tiene para darme eso y más. Ujú. Ok, ¿Te fijaste cómo sí, ya sí, sí, es el inconsciente, ya lo reprogramaste? claro. Declaro que no hay pérdidas para mí, que no hay Espe- pérdidas, no hay pérdidas en el no universo. hay pérdidas, Ujú. pero el plan es perfecto. Sí. A veces es necesario perder para ganar. Ujú. Es necesario. Claro. Nosotros era necesario Ujú. que viviéramos lo que vivimos, que a lo mejor Ujú. alguien lo puede ver como pérdida, Ujú. pero ahora que estamos donde estamos Ujú. decimos, no, era Era necesario necesario. para estar donde Totalmente de estamos. acuerdo. ¿Y a qué emociones está ligada la falta de dinero, la carencia? La ¿La traición, traición? la Ujú. injusticia, la herida de Ujú. injusticia y la herida de abandono. Entonces, por ¿Y cómo se ejemplo, sienten esas emociones de carencia, de falta de cómo se dinero? sienten esas emociones? Ujú. Eh, una forma de, tengo el dinero, pero tengo miedo a perderlo. Wow. Por ejemplo, Ujú. tengo una paciente que Ujú. tiene tantas ganas de tener una pareja y le pide a Dios y hace oración, se Ujú. pone en ayuno y le ruega a Dios, está en la iglesia, Diosito, por favor, Pone al santo de mira, cabeza. San Antonio, ponlo de, ahora sí que pídele un novio a San Antonio y la vida se lo concede. Ujú. Y cuando tiene, porque la conozco desde hace 7 años, Ujú. en el momento en que se manifiesta una pareja, inmediatamente empieza su inconsciente a, ¿y si de verdad no quieres conmigo? ¿De verdad quieres estar conmigo? Y de verdad, entonces la herida de traición se manifiesta. Y entonces por su vibración, esas personas se alejan de él. Y se vuelve a repetir el mismo ciclo porque las pérdidas son cíclicas. Entonces, y así va ese sentimiento de esa idea. Y en cuanto al dinero, es lo mismo. ¿Qué nos enseña o qué evento vivimos en la infancia en la cual el dinero fue un dolor? Se murió mi perro por no tener para el veterinario. O perdí XYZ por dinero. Ese sentimiento es a través de la vida. Y entonces cuando tenemos algo, tengo miedo a perder. Tengo miedo a esto. El miedo, la sed del miedo. Y esas personas es muy común que se enfermen del riñón, la sed del miedo. Oye, ¿y es lo mismo ser pleno que ser feliz? ¿Cuál es la diferencia? Ser pleno, el proverbio lo marca. Es mejor un plato de lentejas con amor que un cordero en disensión. ¿De qué me serviría tantísimo dinero como la mujer que me platicas si no es feliz? A lo mejor será plena. ¿Por qué? Porque tengo un negocio exitoso, Ok. pero no es feliz. Es como alguien que se dedica a negocios ilícitos, que
es próspero, mucho. Tienen muchísimo billete, papel, pero no son abundantes, no son plenos. No pueden salir a la calle. ¿Y cómo se puede ser pleno y feliz al mismo tiempo? Es la ley de equilibrio. Se puede hacer. ¿Podemos tener todo al mismo tiempo? ¿Podemos tener todo en la vida? Sí, pero no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es la ley de equilibrio. Porque recuerda que no podemos diversificar nuestra energía. Entonces nos tenemos que enfocar como un láser, los 3 pilares de la vida. ¿Quiero dinero? Ok, pienso en grande y comienzo en pequeño. Entonces quiero la prosperidad. ¿El dinero me dará la salud? Claro que sí, porque si yo manifiesto dinero, si yo me llego a enfermar, accederé a lo mejor del mundo. No es lo mismo irme a los IMSS de Dinamarca, a un hospital Ángeles o a un hospital ABC, pero es por el dinero. Entonces, primero me enfoco en el dinero, después el dinero me da la salud y me da la felicidad. Sí, no es lo mismo llorar en... no quiero decir colonias. No es lo mismo llorar en un parque que en un restaurante 5 estrellas. No es lo mismo llorar en el Burj Khalifa que en un charco. No quiero decirlo porque me vaya. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, ¿podemos tener todo al mismo tiempo? Sí. ¿El dinero compra el amor? O sea, lo podemos tener todo, pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Entonces no es negativa esa parte, ¿no? De que es que no tengo equilibrio en mi vida. Porque hay gente que dice, no, es que yo no quiero ponerle tanta atención a mi negocio porque voy a perder el equilibrio. Más bien el enfoque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un negocio que de casi 20 años, pero no era mi pasión. Entonces, ese negocio que casi tiene 20 años, yo ya dejé a alguien al frente. Y mías son las últimas palabras son mías, pero yo dejé al frente porque no puedo servir a 2 señores, no puedo montar 2 caballos a la vez, la ley no lo marca así. Entonces, mi primer negocio no fue mi pasión, descubro mi pasión, que es terapeuta, el negocio de la formación, haz de tu profesión tu pasión y vuélvete millonario. Entonces, para mi segundo negocio, puse a alguien al frente. Y mi bebé, que era mi pasión, ahora ya no es un bebé, ahora ya es un niño, que lo voy a convertir en un adulto y ya decido si mi segundo negocio me lo sigo quedando o sigo con mi pasión. Pero bueno, mi primer negocio me ha dado mucho. No creo dejarlo tampoco. Totalmente. Wow. Entonces, no es como que voy a buscar el equilibrio, porque entonces si no tengo ese equilibrio al mismo tiempo estoy mal. No es simplemente saber, ahorita me estoy enfocando en la parte de la economía. Y una vez que ya logré esa estabilidad económica, ahora puedo enfocarme en mejorar esta área de mi vida. Porque ya lo tienes innato. Claro. Es decir, ya sabes que es innato incomodarte. Ya sabes que es innato decretar y dar gracias. Ya lo reprogramaste. Ahora ya no cantas No, yo no nací para amar. O sea, ya, ahora que cantas Con tu amor, se fueron mis penas, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, en días posteriores voy a dar una mentoría llamada la Mentoría del Amor, en la cual le enseño a la persona a manifestar la pareja de sus sueños y efectivamente, pero primero tengo que reprogramar. Primero tengo que reprogramar y tengo testimonios que al tercer día lo manifiestan. Wow. Tengo un amigo que le enseña así como haz de cuenta, como tú estamos platicando, me dice, a ver, enséñame. Y al aire le dije, a ver, no, sí, bueno. Le digo, ok. Y empezó a escribir así como tú. Y al otro día se iba a Colombia. Pasó al tercer día, Vero, amigos, me mandó un mensaje que había encontrado a esa persona en Cartagena. Y que dice, amigo David, qué bárbaro, esto es magia, esto es brujería. Y le dije, no es brujería. No estás destinado a estar solo, estás programado, pero cuando cambias tu programación, cambias completamente tu destino. Totalmente, de acuerdo. Queremos segunda parte de este podcast para que nos hables más profundo sobre el amor. Cuando guste. Escriban aquí segunda parte, si quieres que profundicemos en más temas sobre el amor, sobre las finanzas y que nos puedas compartir esas 6 leyes de la manifestación. Claro. Lo dejamos para el segundo episodio. ¿Qué les parece? El segundo podcast con David Flores. Escriban aquí segunda parte.
Y si les está gustando, por favor, ayúdenme a compartirlo a todos sus grupos de WhatsApp, a todos lados, para que pues, más personas puedan aprovechar esta información súper valiosa que nos ha compartido David. David, ¿dónde te podemos encontrar? En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Tanatólogo David. Facebook, Tanatólogo Twitter, David. bueno, YouTube, todo como Tanatólogo David. Ahí tenemos Tanatólogo la fanpage, la página web davidflores.mx para todo lo que ustedes den. Ahí tenemos todos los podcasts de los 3 pilares de la vida, salud, dinero y amor, y también los testimonios de personas. Yo no los curo, yo les digo, yo no soy brujo, chamán, ellos son muy respetables, ellos tienen su profesión muy respetable y admirable. Yo simplemente les hago ver que imposible es posible desde adentro. Wow. Imposible. Entonces, todo es posible. Pues a seguir a David. Aquí vamos a dejar de todas maneras tus redes sociales, Gracias, toda esta información para que te puedan encontrar. Y por último, ¿qué es para ti ser alma libre, David? Para mí un alma libre es ser feliz. La felicidad es continua. Entonces, continuamente quiero ser feliz. Entonces, la libertad, que no es libertinaje, me hace ser feliz y me hace ser pleno. Wow, gracias por todas tus perlas de sabiduría, por haber aportado a tantas almas libres esta información. Un honor. Gracias, David. Pues gracias aquí abierta la invitación al segundo podcast. Chicas, chicos, ¿de qué se acaban de dar cuenta? Escríbanme aquí su perla más potente de sabiduría, por favor. Y recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Mi alma libre. Recuerda que transformarte requiere de acción. Soy tu mentora Verónica Santos, autora de 7 libros, creadora de BS Éxito Integral. Nos vemos en el siguiente episodio.